Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy tenemos de la mano de Dazzlor una bomba, ya que presentaron recientemente el nuevo Samsung A22 que vendría a ser una mezcla entre el A12, el A42 que se comercializa en Europa y el A32 que actualmente ya está disponible en el mercado argentino. De la mezcla de estos tres teléfonos surge el nuevo A22. Y hoy vamos a ver cómo Samsung justifica el precio de un teléfono que aparentemente es de menor categoría que su hermano mayor, el A32. Así que sin dar más vueltas, ¡vamos al video! El teléfono viene presentado en una caja blanca tipo sobre, en la cual no nos ofrece mucha información al respecto del teléfono. Así que procedemos inmediatamente a abrirlo. Lo primero que encontramos al abrir el estuche es una caja con dos papelitos. No tenemos funda incluida. Por debajo nos encontramos con el teléfono, este nuevo A22, el cual viene recubierto con un film protector característico de la marca. Continuando con el unboxing, nos encontramos con un cargador adaptativo cuya potencia máxima es 15 watts. Luego tenemos en el mismo tono el cable micro USB tipo C para la transferencia de datos y carga del teléfono. Y como nos tiene acostumbrado la marca, nos ofrece unos auriculares con un puerto jack de 3,5 mm que nos servirán de antena cuando querramos usar la radio FM. Por último encontramos el pinche para extraer la micro SD. Este teléfono, construido enteramente en plástico, presenta una capa de policarbonato en la parte trasera que simula a un vidrio. Este tipo de materiales hacen que las huellas dactilares se queden marcadas con facilidad. Los colores que utiliza Samsung en esta gama son todos pasteles, al igual que en la gama del A32. Al tacto se lo nota liviano y un poco más pequeño que otros teléfonos de la categoría. A pesar de poseer una batería de 5000 mAh, su peso es inferior a los 200 gramos, más exactamente 186 gramos. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido, el cual comparte el sensor de huellas dactilares, una posición que realmente me resulta muy cómoda y práctica. Por encima tenemos las teclas de subir y bajar el volumen. En la parte superior encontramos un micrófono para la cancelación de ruido. En el lateral izquierdo tenemos la ranura para la micro SD y la nano SIM. Te comento que la versión que se comercializa en Argentina posee espacio para una micro SD y una nano SIM. Podemos apreciar cómo está bloqueada la segunda nano SIM en esta bandeja. Por último tenemos en la parte inferior el parlante. En la parte central tenemos el puerto de carga tipo C. Al lado tenemos el segundo micrófono y por último el puerto jack de 3,5 mm para auriculares. Pasando a la parte trasera, te cuento que este cuadrante de cámaras sobresale bastante de la línea del teléfono. Es una lástima que no venga incorporada una funda protectora, pero no te preocupes porque en Dazzlor vas a conseguir los accesorios que te hagan falta para este teléfono. Te dejo los links en la descripción para que los contactes. Con respecto a sus 5 sensores, tenemos la siguiente disposición. Una cámara de 8 megapíxeles ultra angular de 123 grados en la parte superior izquierda. Por debajo tenemos el sensor principal de 48 megapíxeles. Y en la parte derecha tenemos un sensor macro de 2 megapíxeles y en la parte inferior un sensor también de 2 megapíxeles para el desenfoque. El flash LED se encuentra apartado de este cuadrante de las cámaras. En la parte frontal nos encontramos con una cámara de 13 megapíxeles y justo por encima tenemos el altavoz frontal. Procedo a encender y configurar este nuevo Samsung A22 y vemos con qué nos encontramos. A simple vista los colores de esta pantalla de 6,4 pulgadas y tecnología Super AMOLED impactan, pero inmediatamente me dirijo al almacenamiento interno y descubro que este teléfono tiene ocupado un poco más de un 18% de la memoria interna que posee de fábrica, lo que equivale a unos 24,12 GB ocupados con las aplicaciones y el sistema operativo de fábrica. Este espacio es ocupado principalmente por el Android 11 y la capa de personalización One UI 3.1. Si bien disponemos de muy buena capacidad de memoria, este teléfono es capaz de ampliarla hasta 1 TB extra gracias a una micro SD. La memoria RAM del dispositivo que probamos es de 4 GB. Se puede limpiar muy fácilmente gracias al asistente de esta capa de personalización, la cual nos ofrece entre algunas opcionales pasarlo al modo oscuro. Disponemos de la opción de brillo adaptable. También podemos ajustar la fluidez de la pantalla, ya que este panel es capaz de soportar 90 Hz de tasa de refresco o la estándar de 60. No tenemos un modo variable o automático, aquí solamente tenemos disponible 60 o 90 Hz. También podemos retocar los colores de la pantalla, tenemos la opción de natural o vívido. Personalmente me gusta usarlo en modo vívido con una pequeña inclinación hacia los tonos fríos.
Tenemos disponible el zoom a la pantalla para agrandar proporcionalmente el tamaño de las letras y las imágenes. También en este menú podemos aclararle al teléfono qué aplicaciones queremos utilizar en pantalla completa, ya que la relación de aspecto de 20:9 nos va a generar recorte en algunas aplicaciones que se ejecuten en HD. También tenemos disponible los paneles Edge, que son totalmente configurables y que aparecen como una pequeña pestaña en el lateral derecho, típico de los celulares Samsung de mediana y alta gama. Por supuesto que también tenemos la opción de Always On Display. Al sistema de desbloqueo de la huella lateral también le podemos anexar el desbloqueo por reconocimiento facial. El funcionamiento y fluidez del teléfono es realmente muy bueno, ya que el procesador que equipa es un MediaTek Helio G80, un octa-core de 2 GHz, el mismo que trae incorporado el Samsung A32. No vamos a tener ningún tipo de problema para correr aplicaciones en general, realmente funciona muy bien. Los puntos en Antutu rondan los 230.000, es un valor realmente bueno para un teléfono que está considerado en la gama media o media baja. Como podemos apreciar en las imágenes, el multitarea funciona realmente muy bien, no se reinicia prácticamente ningún tipo de aplicación, todas las volvemos a abrir en segundo plano tal cual la habíamos dejado. Un rendimiento realmente excelente en este nuevo teléfono Samsung A22. Como si fuera poco, también tenemos disponibles los avatares de Emoji Art, algo que normalmente se reservaba para teléfonos de mediana o alta gama. En este Samsung A22 lo tenemos disponible. Sin dudas que la conectividad es otro punto fuerte de este Samsung, ya que posee doble banda de Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz. También tenemos Bluetooth 5.0, soporta GPS, AGPS, GLONASS, BDS. Tenemos la conexión tipo USB-C 2.0, incorpora NFC y junto con el conector de audio de 3,5 mm completan un opcional de conectividad realmente muy interesante. Con respecto al apartado fotográfico, te cuento que tenemos múltiples opciones, entre ellos un modo Pro en el cual vamos a poder regular a nuestro gusto algunos parámetros. También tenemos la opción de foto panorámica, un modo dedicado a los alimentos. También incorpora un modo noche, un modo macro a través de un lente dedicado, una opción de cámara lenta y por último tenemos la opción de hiperlapse. Con respecto al video, vamos a poder capturar tomas a 30 cuadros por segundo con una resolución máxima de 1080p. Pero mejor te muestro algunos ejemplos, así lo ves vos mismo. Aquí estamos haciendo una prueba de audio y de video de la cámara frontal del Samsung A22. Vamos a poner una contraluz, a ver cómo maneja los colores. Muy bien, fíjense. Vamos a caminar un poco para ver la estabilización. Mueve para todos lados el teléfono, vamos a agarrarlo con las dos manos, ahí cambió, fíjense, anda realmente muy bien, muy bien. Estamos grabando a 30 cuadros por segundo con una calidad de 1080p. Sin duda que la pantalla Super AMOLED junto a un sistema de sonido el cual soporta Dolby Atmos nos van a dar una experiencia de audio y de video realmente muy buena. La batería es uno de los últimos puntos fuertes que quiero nombrar, ya que es de 5000 mAh y que junto a su cargador rápido de 15 watts vamos a poder disfrutar casi 2 días de uso de teléfono y cargarlo en unas 2 horas aproximadamente cuando esté prácticamente agotado. Como si todo esto fuera poco, incorpora un editor de fotos en la galería y hasta un visor de documentos de Office. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Como pudimos ver, este nuevo Samsung A22 dejó muy atrás su antecesor, el A21s, y se acerca mucho más a los teléfonos de mayor categoría dentro de la línea. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Daslor por habernos prestado este teléfono para realizarle todas estas pruebas. Y como siempre te invito a que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Espero que tengas un hermoso día y nos vemos en la próxima.